estoy escribiendo una cosita y ya termino. Bueno, estamos todos ya. Bueno, vamos a ver hoy, bueno, en principio no sé si, seguro que han estado viendo en la plataforma, que no tenemos reuniones Zoom por intermedio de la universidad, por ahora. Luego van a conseguir más cuentas Zoom como para que no tengamos límite de tiempo que tendríamos con los Zoom particulares que haríamos. Y por ahí también le pedí que se hagan una cuenta de Gmail, el que no la tenga, para cuando hagamos una reunión por Google Meet. Y es mucho, me puse a ver si realmente se podía entrar con una cuenta que no era de Gmail a una reunión de Google Meet, y si se puede, pero es complicado. Por eso lo más fácil es crear una cuenta de Gmail y directamente se entra. Porque mañana quiero que veamos mañana lo que sería instrumento de medida. Y yo voy a publicar bueno, el link como para entrar a hacer una reunión Google Meet mañana. Por ahora vamos a ver Rematch. Vamos a compartir pantalla. Bueno. Bien. Yo creería que podríamos terminar la primera de las reuniones de Zoom a esto, porque no es muy largo. Bueno, la clase pasada, el tema de uniones que hemos visto anteriormente era la soldadura, que es lo que se llama las uniones fijas. Acá vemos lo que serían los remaches, uniones semifijas. Fíjense ahí que dice roblón o remache. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Estas son uniones semifijas. Remache o roblón es prácticamente lo mismo. Generalmente se habla de roblón cuando ya la caña que estaría ahí, o el cilindro sería mayor, prácticamente de 1 centímetro, lo que sería 10 milímetros, y ahí es cuando, como que en ese caso se le llama roblón, pero prácticamente lo mismo. Bueno, fíjense cómo hay algunas gráficas ahí de las aplicaciones que tienen los remaches, y aunque a uno en primera instancia no le parezca, también son utilizados para recipientes a presión, como hay una gráfica ahí, de una caldera sería, un diagrama, y son herméticos para fluidos también, ¿no? Este tipo de uniones. Después lo que también acá hay un avión, con lo que comentaba que una de las ventajas que tienen es soportar mucho las vibraciones con respecto a los otros tipos de uniones. Y también está un recipiente que podría estar a presión o no, pero tiene un fluido adentro. Y es hermético. Bueno, acá ahí dice un poquito lo que era la diferencia entre el roblón y el remache. Generalmente se habla de 10 u 11 milímetros, o sea, 1 centímetro, cuando la caña o el cilindro, el vástago, mide ya prácticamente 1 centímetro. Y bueno, las partes principales tenemos lo que es eso, el cuerpo cilíndrico, que es la espiga o el vástago, y la cabeza. Y a que está aquí lo conocemos todos, que sería remache pop. Bueno, un poco las ventajas y desventajas. En principio son baratos, son automatizables en cuanto se disponga de todas las máquinas o los dispositivos como para instalarlo. Tiene las ventajas con respecto a la soldadura, que en la soldadura siempre teníamos que unir, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos,
recuerden que era homogénea, es decir, tenemos que tener materiales de la misma naturaleza. Y en este caso, podemos utilizar materiales de diferentes naturaleza. Fíjense ahí también lo que dice, soporta las vibraciones, permite uniones ciegas, es decir, algún lugar donde no sea accesible. Y en cuanto a las ventajas, son su resistencia mecánica, en cuanto a sometido de fuerza, inferior a lo que se puede conseguir con un tornillo. Por ahí puede dificultar un poco el mantenimiento, porque hay que sacarlo, romperlo en algunos casos, y bueno, lleva más tiempo efectuar esa operación, ¿no? Bueno, ahí están los procesos de remachado, en donde es bien simple, se tienen, a ver si lo agrandamos, se tienen prácticamente dos dispositivos, que uno es el que se llama la sufridera, donde iría alocada la cabeza, y el otro la estampa, que le daría la forma a la parte sobrante del remache. Bueno, ahí tenemos un remachado en frío, y después están los remachados en caliente. Fíjense a las temperaturas que llegamos aproximadamente a 1000 grados, porque cuando ya son de mayores diámetros o mayor tamaño. Algunos de los tipos de remachadoras, la más conocida esta, la del remache pop, y después ya hay otras donde se utiliza presión de aire como para producirle la cabeza y efectuar la unión, ¿no? También todos los remaches tienen sus normas. Yo puse algunos de los que se utilizan y algunas de las normas, todo está justamente normalizado, y donde se da, por ejemplo, en este caso, si uno lo ve, tiene un determinado radio, un determinado diámetro, una longitud de caña, y todas esas medidas, bueno, están respetadas siempre con su norma. Y bueno, de ahí pueden ser utilizados en diversos lugares, según la forma que cada uno de ellos tenga. Los más comunes serían estos que están ahí, de cabeza esférica, bombeada y de cabeza plana. Cuando no se quiere que sobresalga esa cabeza, como por ejemplo acá creo que puse, sería como por ejemplo una escalera mecánica, donde se remacha el escalón justamente a la cinta que lo va moviendo. Y algunas de las dimensiones generales que tienen, o que tendrían en el caso de hacer un remachado, donde estaría qué tamaño tendría el diámetro del agujero de donde vaya alojado, el alojamiento, eso sería 1,05 del diámetro. Algunas pequeñas especificaciones que son generales y que se siguen en el caso de un unión por remache. Acá tenemos ya las formas de remachado. Bueno, no sé, vamos nomás. La forma de remachado. Fíjense que hay tres tipos. Una, por simple recubrimiento, es decir, se coloca una placa a solape con la otra. Pues en el caso que se utiliza una cubre junta, que es una placa, una chapa de menor espesor a las que queremos unir, y en el caso que hay doble cubre junta. Esos serían los tres tipos o formas de uniones que se hacen con los remaches. Otra situación es que por ahí se coloca más de una fila de remache, como la que se ven aquí en la figura, y acá en la primera que está aquí sería una sola fila. En este que sería dos filas, y la otra, la tercera. Eso va a determinar en cuanto cuando uno, digamos, quiera sacar la resistencia de esa unión soldada, cuántas filas deberíamos poner, o bien cuando hacemos el cálculo como vemos acá. Y en todas las uniones, o bien en casi todas los cálculos o las situaciones que uno toma esfuerzo, como veíamos, por ejemplo, en el recipiente de pared delgada, que uno tendría, toma unas ciertas hipótesis. Bueno, acá también se toman estas hipótesis
que lógicamente que son contrastadas con la realidad, ¿no? Con la práctica. Entonces, las hipótesis acerca de los cálculos de las uniones es que la carga se distribuye por igual en todos los roblones, excepto la carga excéntrica que ya lo vemos después. Que trabajan al corte y la caña no se somete ni a tracción ni a flexión. Directamente el esfuerzo al que está sometido el vástago, la caña y el corte. Llenan completamente los agujeros donde están alojados y es despreciable el rozamiento que puede haber entre las placas o las chapas. Y tenemos un poco lo que son las consideraciones generales, que más que nada es un poco las designaciones con las cuales vamos a llamar nosotros cuando hagamos los cálculos y demás. Fíjense que S sería el espesor que tendría la chapa, N lo vamos a llamar la cantidad de roblones, el D el diámetro de la caña, no el diámetro de la cabeza. P el paso, sería la distancia que existiría entre los remaches, y P, bueno, F podría ser en un caso la carga aplicada. Y generalmente siempre, bueno, casi en la mayoría de los casos, directamente lo que se hace es tomar la carga que existe en las uniones remachadas por paso. Es decir, uno puede hacer una unión remachada y tener una fila bastante larga, podría ser esta fila que tendríamos acá bastante larga, entonces directamente para hacer los cálculos siempre se toma que esa carga es por paso, es decir, la carga que hay por paso. Bueno, ahí hay una hipótesis también en cuanto a que las chapas tienen que resistir a la tracción tanto como los roblones al corte. Fíjense que el esfuerzo de tracción sería la fuerza sobre el área. ¿Y cuál sería el área? Sería ese paso menos el diámetro. Por acá tendría como un radio, la mitad de un diámetro y la mitad del otro diámetro del otro roblón en ese paso. Entonces de ahí quedaría el T menos D por la sección de la chapa y por la tensión admisible o la tensión normal de tracción. Y en el caso del corte, sería el área resistente por la tensión de corte. Y si tengo más de un remache, directamente tomamos ese número de remaches que habría en ese paso. Bueno, de ahí se concluye un poco que puede ser el espesor de la chapa, el diámetro del remache y demás. Y ahora vamos un poco a los cálculos que se hacen acá. Causas de la falla que puede haber. Y ahí están un poco graficadas cuáles son las causas que puede haber en las uniones remachadas. Una es el corte. La primera que tenemos acá, directamente se cortaría el vástago o la caña. Otra sería el aplastamiento, que sería esta, la C, que sería la compresión, y se refiere al aplastamiento de la chapa, ¿no? Otra, la rotura por tracción, y se considera como, acá habría sobre esa longitud y por ese espesor, tendríamos el material resistente a la tracción. Digamos, puede ocurrir una rotura por tracción de la chapa. Y acá tendríamos un corte o desgarramiento del borde de la placa, que podría ser de las dos maneras esas que están en las dos últimas figuras hacia la derecha. Ahora, ¿cómo hacemos los cálculos para cada una de esas situaciones? El corte, fíjense, tendría sometida una unión de dos placas, tendría la fuerza o el esfuerzo SP sobre el área resistente de corte. Y el área resistente de corte sería pi por diámetro al cuadrado y por el número de remache que considere. En el caso que haya una unión por simple por solape, digamos, y otro caso donde habría ya un cubrejunta, como sería esta última figura. El aplastamiento. ¿Cuál es el área de aplastamiento que se toma? Se toma la proyección
de esa área que actúa sobre la chapa, que es la que está mostrada en ese cilindro que está ahí, que sería el diámetro por la sección de la chapa. Y eso es lo que se toma como la sección resistente al aplastamiento de la chapa o de la placa. Y bueno, estaría sometido a un esfuerzo P, entonces el esfuerzo de aplastamiento sería justamente con esa forma. Después teníamos la falla por tracción de la chapa. Como está ahí, ¿cuál sería el área de tracción? Sería el T menos el diámetro de la caña del remache por la sección de la chapa, y esa sería la sección resistente a la tracción. Bueno, ahí se me desvió un poco. Bueno, y la falla por desgarramiento. Entonces acá, ¿qué tendríamos? ¿Quién sería la sección resistente? Serían estas dos líneas que están dibujadas acá, que sería ese L de desgarramiento, digamos, por la sección. Y si existe más de un remache por paso, y son dos veces esa sección, ya sea de un lado o de otro. Generalmente eso no lo vamos a tomar, y no la tomamos mucho en los prácticos, porque tampoco se colocan los remaches lo suficientemente cerca como para que esta longitud sea tan pequeña y se produzca el desgarramiento. Directamente los remaches ya se toman a cierta distancia, que prácticamente serían 3 veces el diámetro de la caña hasta al perímetro de la chapa. Bueno, los cálculos también, como decía, más que nada en las calderas, se utiliza lo que es eficiencia de las uniones remachadas, y en cada una de estas es tomar o bien, ¿qué sería la eficiencia? Surge comparar o dividir la fuerza que soporta la unión remachada sobre la chapa plena. Fíjense, por ejemplo, acá estaría el corte. La fuerza de corte sería que está acá, y colocándola, digamos, en el numerador, y la divido en lo que sería la fuerza que puede soportar con la chapa plena. Lo mismo es hacer con el aplastamiento. Puse dos veces acá aplastamiento. Bueno, una sería el aplastamiento y la otra sería el desgarramiento. No sé si así lo dejé en la... Sí, y luego de eso, hay una tabla que se saca para las calderas, en este caso, ese phi que está acá sería la eficiencia, según cómo lo haya puesto, con una fila de remache, dos filas, a simple recubrimiento, con doble cubrejunta, el paso que se toma y demás. Esto es cuando uno ya hace los cálculos bastante finos, digamos, para, por ejemplo, una caldera donde hay presión, y tenemos que tener buena seguridad para que esa unión con la que lo estamos realizando resista. Por ahí está, acá por ejemplo dice L, ese L que veíamos la distancia desde el remache hasta el borde de la chapa, decía, si fuese desgarramiento, si hubiese desgarramiento, falla por desgarramiento, directamente fíjense que para el caso de estructura, con tomar 2 veces el diámetro del remache, esa falla generalmente no se daría. En el caso de caldera, esa L sería 1,5 del diámetro del remache. Bueno, este caso es cuando existiría una fuerza, o bien como que sería recuerden lo de estabilidad, que sería una fuerza o una carga linealmente distribuida. Como por ejemplo en el tanque ese teníamos de aire comprimido, que lo separábamos en dos, y digamos teníamos una fuerza que estaba por todo su perímetro donde nosotros realizábamos el corte. Imaginemos que ponemos 2 chapas al solape y las llenamos y hacemos una fila de remache. Como que esa fuerza se distribuye prácticamente en toda esa fila, en toda esa fila de remache. Ese sería el caso en que la carga sería uniforme y estaría distribuida uniformemente. Hay casos en donde se tienen
cargas excéntricas como se ve acá en la figura. Bueno, vamos a entrar acá que no. Un segundito, ya entramos. No nos deja ver bien ahí. Bueno, estamos acá cuando ya tendríamos una carga excéntrica. Y acá se considera, yo la verdad que no sé si me llega he hecho un pequeño dibujo para que lo veamos acá, a ver si se ve. Al revés. Bueno, yo acá por ejemplo tengo una planchuela aquí unida con cualquier tipo de unión ahí donde tengo el dedo. Me llegan a ver, ¿no? ¿Me Sí, llegan a profe. ver? Sí, profe. Entonces tengo una carga que está excéntrica, es decir, no está aplicada en esa misma unión o distribuida uniformemente en esa unión. Entonces, hagamos lo siguiente. Imaginariamente, a esa misma unión le voy a poner dos fuerzas. Es decir, en esta, yo tenía esta carga P. Acá imaginariamente coloco dos fuerzas, exactamente igual del valor igual a esta, ¿sí? Pero cada una en sentido contrario. ¿Qué pasa? A mí no me cambia nada eso. Una fuerza está en sentido contrario a la otra y son de magnitud iguales. Entonces, no cambia nada en lo que es la estabilidad de la estructura. Ahora, estas dos que me quedarían aquí, lo que hacen es formar una cupla, un par, como llamamos, ¿sí? Y la cupla sería el D, este valor D, la distancia que habría entre estas, por la fuerza. O tomo un centro de momento acá y me daría P por D. En fin de cuentas, ¿qué es lo que termina siendo? Que sobre esa unión hay un momento y una fuerza aplicada en el centro de gravedad de esa unión. Y yo quedé aplicando, trasladando una fuerza paralelamente a la misma, o a la dirección de la misma, y lo que me queda es una fuerza y un par, dado P por D. ¿Sí? Entonces ahí puedo trabajar mejor sobre la unión que tenga. El caso el que está en la figura, tenemos un grupo de remaches, el 1, 2, bueno, la cantidad de remaches que tenga, busco un centro de gravedad. ¿Y cómo se buscaba el centro de gravedad? Por el teorema de Varignon. Ya quedó aquí. Acá estaría el teorema de Varignon. Es decir, yo saco el momento estático respecto a un eje. El momento estático era multiplicar el área por la distancia a ese eje. ¿Sí? Y si yo quiero sacar el centro de gravedad de todas estas áreas que están acá, o bien, acá son 3, entonces sacaría el área total multiplicada por la distancia al centro de gravedad de todas estas áreas. Va a ser igual al área 1 por su distancia al centro de gravedad, al área 2 por centro de gravedad y demás. En fin de cuentas termino sacando el valor de I, o sea, o el valor que tengo en el eje Y del centro de gravedad. Entonces, yo voy a referir, como recién volvamos al principio, voy a agarrar que a esta fuerza la traslado paralelamente a sí misma y tendría lo que se llama una carga directa sobre todo ese grupo de remache. Y aparte, tendría el momento dado por la distancia de esa, la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta esa fuerza. Lo que tenemos acá es
que teníamos recién, es decir, yo esta fuerza P está referida a un centro de gravedad, a ese grupo de remache, a una distancia E. ¿Qué es lo que hago? Traslado esa fuerza a la dirección que pasaría por el centro de gravedad y tendría que poner un momento. Entonces, en fin de cuentas, cada uno de esos remaches va a estar sometido a una fuerza que se llamaría por carga directa y una fuerza dada por el momento resistente que tendría. Y como dice ahí, tendríamos entonces la fuerza que está actuando en este sentido vertical, la divido en cada uno de los remaches y como reacción de los remaches respecto a ese esfuerzo, estarían en sentido contrario y cada uno de ellos soportarían, en este caso son 6 remaches que tengo, P sobre 6 sería la carga directa sobre cada uno de esos remaches. Luego tengo un momento que actuaría sobre esto, y ese momento, que en principio era el P por E, que tendría, digamos, ahí en este caso tendría el sentido de la aguja del reloj. Como reacción tendría un momento en cada uno de los remaches, es decir, una fuerza sobre cada uno de esos remaches se produce un momento de reacción, lógicamente, para que eso quede estable. Entonces, esa fuerza, debido al momento, siempre es proporcional al centro de gravedad de ese grupo de remache. Entonces, voy a tener en cada uno de ellos, fíjense cómo está la figura, la dirección que tendrá cada una de las fuerzas dada por el momento, es decir, perpendicular a la distancia al centro de gravedad. Acá he explicado uno, ya con mayor detenimiento, en el cual trasladamos a fuerza P sobre el grupo de remache y yo tendría que abrir una fuerza de carga directa que sería P sobre N. Fíjense, por ahí, bueno, echamos un poquito la cara. Fíjense que hay una fuerza... Disculpe, profe. Sí. Creo que está presentando otra página distinta de la que está hablando. ¿Puede ser? No. No, yo tengo una carga excéntrica. Estamos partiendo de la carga excéntrica. ¿Lo ven a eso, no? No, profe, quedó, parece tildado con otra, en otra página, digamos, en la última quedó. No está mostrando lo que es el dibujo. Eso No está está... moviendo lo que es el dibujo de la fuerza directa, todo eso que está en el gráfico. Ese no estaba moviendo ya. Bueno, lo voy a cerrar este. Perdón. Ay, ahora sí se estaba viendo, profe, ¿no? Quiere, vuelve a compartir. Ahora vamos a poner compartir de vuelta. Y vamos acá. Perdón. Ahí lo ven a ese, ¿no? Que habría una carga excéntrica, Sí, 6 profe. remaches. Sí, ese Bien, sí. Ese bien. quedó tildado, gracias. En ese había quedado tildado, entonces acá estamos al pelo. Acá tendríamos que tener la carga directa, ¿sí? Que se va a repartir exactamente por igual en todos los remaches, y va a ser que sobre cada remache, en este caso es P sobre 6, porque habría los 6. Y después la carga por momento. Pero vamos ahí. También tendríamos que hacer 6 remaches, pero acá lo ponemos que sobre cada uno de ellos existiría una carga directa que es P sobre N, y tengo que calcular la carga por momento. La carga por momento, ¿cómo va a ser? Si yo tengo que el momento de fuerza era P por la distancia, el E que está puesto acá como E, P por E. Y esto va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de reacción que tengo en cada uno de los remaches. O sea, la sumatoria de I igual a 1 hasta N remache de FI. Bueno, hay otro, si se nos llega a cortar y no terminamos, como le puse ahí en el chat, hay otra clase con la misma ID y la misma contraseña. ¿Sí? A las 19:45 la programé. Bueno, en fin de cuentas, yo tengo que la sumatoria de las reacciones o de los momentos de reacción van a ser igual a ese momento con el que está aplicado. Aparte tenía que las fuerzas debido al momento son proporcionales a la distancia hacia el centro de gravedad. Entonces, tomando por ejemplo el 1, sería este F1 sobre el E1 va a ser igual a cualquier otro remanche que tome genéricamente I, FI sobre el I.
despejo acá F sub I, y lo voy a reemplazar en la fórmula que tenía en principio de la sumatoria. Me quedaría directamente la que estaría señalando acá. Bueno, la señalé un poco. Es decir, la fuerza debido al momento sobre el remache 1, por ejemplo, va a ser el momento por esa distancia 1 y sobre todas las sumatorias al cuadrado de cada una de las distancias de todos los demás remaches. Otra manera de calcularla es, como decíamos, como la fuerza es proporcional siempre a la distancia hacia el centro de gravedad, yo tendría siempre una constante K por R1. Esa misma constante la puedo poner para sacar la fuerza 2, multiplicándola por la distancia del remache 2 y así. Otra situación es que yo acá tengo dos fuerzas y como tales son vectores. Entonces, para sacar la resultante, tengo que sumar o bien encontrar el resultante en forma vectorial. Y ahí que podrá tener un cierto ángulo. Por ejemplo, está F sub 3 en el remache 3, y tendré que encontrar la componente en la dirección de X y la componente en la dirección de Y. Acá yo ya tengo una componente, en este caso una dirección Y. Y la dirección de X, luego sacar por Pitágoras la resultante. Bueno, esta sería la otra manera que recién le decía que era F proporcional a una cierta constante. La constante la puedo encontrar luego que encuentre, por ejemplo, F1. Esa misma constante la puedo reemplazar aquí. Por ejemplo, acá, como hay un problema, o lo miremos un poquito, bueno, lo miremos un poquito lo de la práctica. Yo tendría, hagamos una cosa. Bueno, acá tendría una fuerza con carga ecléctica aplicada sobre un grupo de remache. ¿Qué es lo que hago para sacar el centro de gravedad? El centro de gravedad, como no es simétrica el grupo ese de remache, bueno, lo tengo que encontrar por Varignon como hacía con este. Por ejemplo, yo puedo tomar que el área de los remaches valga 1, por ejemplo. Entonces sería el 1, que es el área, por los 6, de cada uno de los remaches, es decir, por los 6 remaches por 1, que no está figurando ese 1 acá, por la distancia al centro de gravedad. Va a ser igual a 2 remaches que yo tenga por el área 1, que no estaría figurando, ¿sí? Y por C. Más 2 por B más C, que sería la distancia que hay aquí. En fin de cuentas, ahí puedo sacar el valor de ahí. Y el valor de X, el centro de gravedad, como esto sí es simétrica respecto a lo que sería un eje vertical o al Y, es lógico que va a ser, el valor de X va a ser, digamos, el valor, o el centro de gravedad en lo que sería en el eje de las abscisas, sería la mitad de la distancia entre todos. Fíjense que en el caso de la soldadura, nosotros habíamos visto que habría una situación en la que también podríamos tener una soldadura con cargas excéntricas. Y el cálculo, en fin de cuentas, es el mismo. Lo que pasa es que se complica un poco más al hacerlo por la soldadura, porque no solo hay que aplicar Varignon, sino hay que aplicar Steiner para sacar el momento de inercia. Es decir, acá yo también tengo exactamente lo mismo, la puedo poner a esta fuerza como una fuerza aplicada acá en el centro de gravedad y un momento. Y el momento va a estar dado por la distancia en que la traslado al centro de gravedad y por esa fuerza. ¿Y qué voy a tener? Dos cargas también, uno por la carga directa y otro debido al momento. Y en el caso del momento ya tengo que sacar lo que era el módulo resistente, que era el momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada. Por ahí, para sacar ese momento de inercia de las figuras ya conocidas, las tenemos acá, y aplico directamente esta. En fin de cuentas de esto, si bien soldadura lo vamos a hacer porque en realidad ya haciendo lo que sea de estas uniones remachadas, ya podemos hacer después lo que es soldadura. Lo que pasa es que ya hace un poquito más largo. Ahí está explicado en el práctico
El pata que lo abre. Está explicado en el práctico, están hechos varios problemas. En el caso de este, cuando hay fuerzas distribuidas y cuando se tiene, por ejemplo, acá yo tengo que considerar dos remaches, ese n que teníamos en las fórmulas, por acá estaría en algún caso, bueno, este n número de remaches que teníamos en la fórmula, por ejemplo, acá yo tengo dos filas. Entonces, ¿qué considero siempre? Una carga por paso, y el paso sería la distancia entre los dos remaches. Pero yo tendría como la mitad de un diámetro de acá, la mitad del diámetro de este y aparte el que tengo acá. En fin de cuentas, tengo dos remaches cuando yo vaya a calcular la fórmula. No así cuando haga la resistencia a la tracción, porque yo como imaginariamente corto acá, ¿cuál es la resistencia que tendría la tracción en una de las filas? Y acá está explicado un poco lo que yo les decía recién acerca de la carga directa y la carga debido al momento, donde directamente se va a encontrar de forma vectorial la resultante y algún ángulo puedo llegar a tener como para encontrar la dirección, o sea, la dirección X o la dirección y ahí puedo encontrar siempre lo que sería el remache más cargado. Ya estamos por terminar. Yo creo que ahí estamos, porque yo quiero que mañana veamos instrumento de medida. Yo voy a hacer un Google Meet, lo voy a poner ahora, lo más lo voy a programar y lo voy a poner en la plataforma. Así, mañana inclusive podemos ver un video, algún video de algún instrumento de medida, cómo se hace la medida con un calibre, con un tornillo micrométrico y demás. Pero sí quisiera que mañana lo veamos. O sea, no me parece ya necesario que sigamos con el otro Zoom que había puesto ahí. ¿Está? Profe, ¿mañana en qué horario lo va a hacer? A las 6, a las 6. A las 6 yo voy a poner bien el horario en la plataforma y voy a poner el link del Google Meet. ¿Sí? ¿Vamos? Fíjense que yo ahí en el chat había puesto que era una reunión en el mismo ID y el mismo código, pero bueno, ya prácticamente hemos terminado la clase y solamente vamos a ver cargas excéntricas en el caso de los remaches. O sea, haciendo ya lo que es carga excéntrica para un grupo de remache, ya después se podría, o es el mismo método como para hacerlo en la unión soldada. Que por ahí se complica un poquito más porque hay que sacar la punta de inercia. Pero conociendo eso, para mí es suficiente porque después vamos a ver, yo quisiera que veamos otros temas más, porque la materia es bastante larga, como mañana veremos lo de instrumentos de medida. Yo termino, programo ahora y ya directamente lo subo a la plataforma al link del Google Meet. Espero que tengan ya todos una cuenta Gmail, porque es simple poder hacerla para que podamos entrar. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Va? Bueno, igual esto se lo va a saber bien cuando hagamos los prácticos, que está prácticamente a la mitad hecho ya en la plataforma de los problemas de práctica. Bueno, nos vemos mañana a las 6, ¿no? Chao, profe. Ok, bien.